entrevistas, nos vamos a meter un poco en el mundo de la lectura, de la literatura, ¿sí? Con un taller que van a estar dando dos, en este caso, profesionales de la ciudad de Chivilcoy. Dos también que tienen mucha experiencia, dos personas que tienen mucha experiencia en lo que se refiere a la escritura, a la literatura, a la lectura también fundamentalmente, siempre promoviendo además la lectura, la narración. Bueno, y vienen a proponer un taller de teatro denominado Crónicas de Viaje. Pero para saber más de teatro, tengo el teatro en la cabeza, disculpen, sí, de literatura. Sí, de literatura. Sí. Tengo el teatro en la cabeza porque en un ratito también vamos a tener otra entrevista de teatro. Corten, vamos otra vez. Vienen a proponer Crónicas de Viaje, que es este taller de literatura, de escritura también. Sí, de escritura. ¿De narración también? Sí, también. Bueno, Florencia Bacari, buen día. Hola, buen día, Eduardo. Buen día, María del Carmen Juliano, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por venir. No, gracias por recibirnos siempre. Gracias por darnos un espacio. Bueno, a ver, ¿cómo surge? Porque estaba leyendo un poco la intro, pero ahora las preguntas también se las voy a hacer a ustedes. En cuanto a las preguntas que ustedes también proponen y que seguramente, bueno, tratarán de encontrar respuestas, ¿sí? En lo que son estas crónicas de viaje, pero ¿cómo surge primeramente el realizar este taller? Y obviamente, bueno, ¿por qué el de crónicas de viaje? Bueno, siempre andamos buscando algún taller para hacer juntas. Hemos probado trabajando con niños, con no tan niños, y creo que lo primero que nos llevó a pensar en viajes era buscar, en este momento tan complejo de nuestro país, buscar un tema que nos encontrara con ganas, con un espíritu más aventurero. Nos vamos a alejar de las crónicas periodísticas y nos vamos a centrar en el viaje. Y dentro del viaje, en qué miramos cuando viajamos, qué queremos contar cuando volvemos. ¿Podemos escaparnos de un folleto turístico y hacer una crónica de un viaje distinto? Bueno, interesante. Es una propuesta muy interesante, ¿sí? ¿Dirigida a algún público en particular? Adultos. Adultos. Adultos que tengan ganas de escribir sin necesidad de haber viajado demasiado, porque a veces uno dice crónicas de viajes y se piensan, claro, ay, hay que hacer un crucero, hay que ir a Machu Picchu. No, uno viaja cuando va al campo, uno viaja cuando va a comprar el pan, diría Beguard. Sí, es así, o sea, no necesariamente un viaje a Europa, como todo el mundo piensa, sino también puede ser un viaje que no hicieron, o un viaje fantástico que se imaginan, o un viaje que quieren atesorar, que es una manera de que el viaje no termine. Claro, bueno, este viaje que tantas veces nos queda pendiente, claro, y que tantas veces pensamos, ¿no? Claro, tal cual, sí. Y además, bueno, no necesariamente es de escritura nada más, es de escritura, de narración y de algo que también descubrí el año pasado y quedé encantada y le dije a Flor, es la habilidad conservada. Es un concepto de Montessori aplicado para adultos. Esa habilidad que tenemos, que todos tenemos y que nos apasiona y que nos gusta, transformarla en un viaje. O sea, traducido. Me encanta tejer al crochet. Voy a tejer algo que signifique ese viaje que hice, que quiero hacer, que quiero atesorar o que recuerdo. También puede ser un viaje que salió mal o un viaje que tenga alguna anécdota en particular. Eso, o sea, eso lo va a volcar cada participante. Lo que vamos a tratar nosotros es darle las herramientas entre las dos, tanto escritas como orales, y de las habilidades para poder transformar ese viaje que se hizo, que se sueña, en algo que signifique poder atesorarlo, que no quede en el aire. ¿Podemos denominar a la literatura, la lectura, la narración como un viaje también? Sí, por supuesto, sí. Cada lectura es un viaje. Sí. Supone una transformación, supone también que el lector, supongamos que el cuento es bueno, ¿no? Para que el viaje se pueda ocasionar, pero el lector se siente en otro lugar, se siente parte de la historia, se enoja con el escritor.
Y cuando somos de leer mucho también nos preguntamos por qué ese final, cuántos finales habrá contemplado antes de resolver este finalmente. Sí, la literatura es un viaje. Y muchos tienen que ver los autores, quienes escriben para llevarnos a un viaje u otro. Los autores y también el momento en que como lector nos encontramos con el autor. Porque puede haber autores muy buenos o que por la academia son muy celebrados y nosotros los leemos y no encontramos ahí, porque es una comunicación y el lector tiene que poder comunicarse con el escritor de alguna manera. Sí. A ver, también por eso tenemos este abanico de posibilidades en cuanto a la lectura. Por eso el concepto de releer, que no se habla mucho de releer. Voy a releer un libro que leíste a los 15, a los 16 y leerlo a los 60. Leer La Peste cuando tenías 20 años y leer La Peste en la pandemia. Yo leí La Peste en la pandemia en un grupo de lectura y era otro libro, era otra historia, porque la historia que estábamos transitando nosotros era otra. Entonces, es como dice Flor, o sea, es el momento también de que el lector está atravesando y todo lo que el lector tiene en su mochila. No es lo mismo alguien que tiene una actividad que para nada usa la imaginación, que es demasiado... Hay profesiones que son muy, no automáticas, pero muy poco restringidas, claro, tiene restringida la imaginación. Y hay otros que yo cuando le explico algo a mis nietas o a mi marido, se me ocurren comparaciones que me quedan mirando porque me dicen, ¿cómo se te ocurrió? Digo, yo trabajo con chicos, o sea, los chicos siempre, vos le explicás algo y el chico te lo traduce en un concepto que vos decís, nunca se me hubiese ocurrido eso. O sea, es esa otra parte de la imaginación y el viaje, por más que las dos personas viajen una al lado de la otra, y continuamente estén juntos, el viaje va a ser diferente, porque la percepción y la mirada de ese viaje va a tener mucho que ver con el interior de esa persona y con el bagaje de esa persona. Obviamente que con el tema de la narración estimo, ¿no? Yo digo obviamente, ya lo doy por sentado, pero estimo que se viaja mucho con la narración. Sí, se viaja mucho, sí. Y a veces como demasiado, porque hay que estar estricto a un texto, respetar un texto o pedir permiso. Pero a veces cuando hay situaciones de un cuento de acumulación, cosas que causan gracia y a uno se le van ocurriendo cosas, a veces uno se toma ese permiso. Pero realmente la narración oral, pero también la escritura, abren una puerta que abre otra puerta y otra puerta, o sea, es un infinito. Esto pasa, ¿no? O sea, suele ocurrir, no sé si lo van a tratar en el taller o no, pero bueno, lo mencionaba recién María del Carmen y lo traigo aquí a la mesa a colación de, por ahí cuando sos adolescente, somos adolescentes, fuimos adolescentes, leímos algún libro quizás porque nos lo pedía la clase de literatura y lo leímos. Ahora de adultos, como dice María del Carmen, nos reencontramos con esta lectura y nos pasan otras cosas. Sí. Sí, yo los invito a releer. Es una experiencia para el que es lector y no tan lector, pero que en la escuela todo el mundo ha tenido que leer algo. Y poder releerlo de adulto con otros elementos, con otros recursos, con otras vivencias, es otro libro. Es extraordinario porque uno mismo también pasa con el cine. Sí, cuando te redescubrís la película. Claro. Sí, que parece lenta, parece aburrida, y hay otra edad que uno, es como lo del tango, que dicen que siempre de grande te das cuenta que sos grande porque te gusta el tango. Claro. Entonces ya soy grande. Sí, ya soy grande. Florencia, ¿qué clase de autores proponen en estas crónicas de viaje? Bueno, en la primera clase, primera y segunda, lo que vamos a hacer es como mostrar un abanico de relatos de viajes. Podemos llegar a mencionar hasta Heródoto, o sea que nos vamos al siglo V antes de Cristo y hablar de los primeros viajes que hizo el llamado padre de la historia. Podemos hablar de las crónicas que habitualmente aparecen en los diarios o en las revistas de viajes. Podemos hablar de Leila Guerriero, de Martín Caparrós, leer pequeños fragmentos, porque van a ser muy diferentes entre sí. Y después también vamos a compartir crónicas
más literarias. Y ahí puede entrar, por ejemplo, Eberhard. Claro, sí, sí, sí. O algún poeta, porque hay poetas. Hay poesías también, sí. Que son crónicas, Claro. que Sí. son descubrimientos de lugares. Así que también vamos a trabajar, además de todos esos autores, para que cada uno elija con cuál se siente cómodo, un poco para trabajar ese estilo, y también con la forma, qué forma le damos a lo que queremos contar. La propuesta del taller, o sea, me refiero a qué es lo que buscan de las personas que vayan concurriendo, que vayan asistiendo. ¿Cuál es la búsqueda en este taller? Que tengan ganas Que tengan ganas. de leer, de escuchar, de conversar. Me refiero a que vayan predispuestos a aprender qué cosas. Por ejemplo, ¿qué quieren transmitir ustedes como, A escribir en este un caso, relato. profesores? A escribir un relato y a encontrarse ellos frente a un viaje, que esa va a ser la decisión que van a tener que tomar, elegir un viaje, elegir una historia, porque no estamos hablando de un relato de viaje periodístico, estamos hablando de un relato de viaje con varios, o sea, puede ser novela, puede ser un cuento, no es nada más que un relato periodístico, es una historia que en general apuntamos a una historia que haya vivido también, un viaje que se imaginen, que puedan irse del taller con ese viaje soñado, hecho, lo que sea, atesorado de alguna manera, o con una escritura, o con una narración, o con una habilidad conservada, o simplemente haberlo contado. Tampoco restringirse a escribirlo, o a narrarlo, o a la presión, no. Es compartirlo. Ni que sea textual, digamos. No. De hecho, uno de los textos que quizás usemos para el primer encuentro es una crónica de Eberhard que cuenta una excursión como maestra Claro. con un grupo de alumnos del conurbano a una provincia argentina hace 20 años. Y es muy gracioso, Sí. porque la verdad es que esos viajes son inolvidables, tanto Sí. para los chicos como para los docentes, los problemas que surgen. Bueno, ahí también viajamos, ¿no? Claro. Claro. Digo, en relación a lo que recién decían ustedes, no necesariamente un crucero. No. Cuando jóvenes, cuando niños, salimos de la escuela hasta la plaza principal Es un viaje. y fue un viaje, toda Claro. una experiencia. Sí, Salir sí. de la escuela e ir hasta la plaza, aunque suene ridículo, pero es así cuando sos Sí, chico. sí, los que teníamos los abuelos en otro lado, los También. que tenemos un hijo en otro lado, son viajes, son toda la expectativa, todo el preparativo. Dice que existen 3 etapas en un viaje: el preparativo, el viaje y todo lo que uno trae después del viaje. O sea, volviendo a Eberhard, Sí. el año pasado, bueno, comencé a trabajar el libro de ella, a estudiarlo y es interesante porque sus crónicas no son... describe minuciosamente los personajes, todas las situaciones, las emociones, y se mete entre la gente. O sea, no es una mirada quieta, interactiva, pasiva, es una mirada interactiva. Ella se mete entre los personajes, opina, tiene su mirada a flor de piel de todo lo que está pasando. En uno de los primeros cuentos que ella escribe, Eberhard, en general, toda su literatura es autobiográfica y tiene mucho, pero mucho humor. Se las recomiendo. Les recomiendo un cuento que se llama La peluquería, que La lo peluquería. cuento, que es muy, muy original porque lo escribió para mí, esa soy yo. No, es un chiste. Pero realmente es muy minuciosa en los detalles. Es una manera de escribir una crónica, pero literaria, y no se le pierde nada. Cuando habla del viaje, bueno, habla de cómo, de la diferencia de esa escuela, que ella estaba en una escuela de conurbano y ahora está en otra escuela, y cómo en la otra escuela, si llegaba tarde, los padres le decían, son cosas de la vida, maestra, y si llega tarde a la otra, la ven bajar del tren, la miran de arriba abajo, la ven cómo está vestida, cómo está el guardapolvo, si se da con la gente o no se da. Entonces todo es parte del viaje, ¿no? Eso es para describir el viaje ese a Córdoba que consigue el de la cooperadora, un rubión que hace nada más cosas
cosas para la escuela que se vean, una placa o los sanguchitos para la fiesta. Entonces está re contento él porque el viaje es gratis, no le cuesta nada. Y a ese viaje va la psicóloga, que es joven, una maestra, ella y una madre, porque si no va una madre no pueden viajar. Claro. Porque los pobres angelitos tienen que estar bien cuidados por una madre. Entonces crea todo un clima, que el viaje es parte de ese cuento, pero crea todo un clima y ya estás viajando, ya estás ahí. Y este es el clima que ustedes proponen crear también, Sí, Claro. a partir de la literatura. Bueno, estaba repasando la info que ayer me pasaba Florencia y le contamos a la gente que, como recién decías, vamos de escritores antiguos hasta también contemporáneos en estos viajes. Sí. Más Sí, contemporáneos. es la idea. Sí, es la idea. Bueno, a ver, vamos por parte porque si no yo me voy por las ramas, me pongo a charlar de otras cuestiones y la gente, bueno, quiere saber, digo, ¿cuándo comienza el taller? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Qué tiempo de duración? ¿Qué tiempo de cursada, por decirlo de alguna manera? El taller lo vamos a dictar en Encuentro por las Artes, Pueyrredón 78, los miércoles de 10 a 11 Bien. en abril, comenzando el 9, porque el primer miércoles de abril 2 es feriado. Exacto. Así que son Así 4 arrancan encuentros. el 9 de abril. En principio son 4 encuentros. 4 encuentros, perfecto. ¿Y para inscribirse? Están los teléfonos nuestros. Yo los voy a buscar ahora, ¿sí? Pero, o sea, la idea es que sea con inscripción previa. Sí, Que Sí. ustedes ya conozcan. Sí. A ver, para esta clase de talleres se trabaja con un número Claro. Limitado. Sí, limitado, sí, ¿no? sí. Digo, para poder trabajar Sí, como sí. corresponde, ¿viste? Puede poner un número muy amplio después. Sí, porque la idea es trabajar Cuando mucho sobre... después darán otro, en todo caso. Claro. Si uno Sí. se queda afuera. Sí, sí, o sí. llega tarde. Sí, A veces también nos consultan si lo vamos a hacer a la tarde. Nosotros lo Claro. que decimos es que si están interesados, a pesar de que no puedan en ese horario, nos manden un mensaje, porque cuando se forma un grupo de 4 o 5 personas podemos armar otro taller. claro. Sí. 2346-5639-69. 2346-517448. Estos son los números, ¿sí? Cuando muchos sí nos quieren enviar también a nuestras redes, si no los agarraron a los números, tenemos el flyer aquí. Crónicas de viaje, taller de lectura, escritura y expresión para personas adultas. ¿Nos cuesta un poco viajar a los adultos con la lectura o nos permitimos viajar? Ustedes que tienen experiencia, ¿sí? Digo, por todas la vorágine de la vida cotidiana, ustedes sé que se hacen un momentito para la lectura y viajar un Sí. poco, Sí. pero en líneas generales, ¿se aprovechan estos talleres como para salir un poco de esta rutina y permitirnos viajar? Sí, depende un poco en los lugares donde nos movemos, nosotros nos relacionamos con personas que son muy Que lectoras. son lectoras, sí. Sobre Claro. todo en los talleres de escritura, yo hablo por ahí por los talleres que hemos dado en librerías, se acercan personas que son lectoras. Por ahí, cuando uno va a otros espacios, yo por ejemplo estoy dando talleres de escritura en un hogar de día, ahí es un desafío, porque es más un trabajo también de promocionar y de convencer de que vale la pena en esta vorágine, porque sí, es cierto, incluso en la radio aparece la vorágine que antes no había, antes la radio tenía otros tiempos Sí, y ahora también, es verdad. te va corriendo y las noticias van una tras de otra. Con la lectura pasa igual. A nosotros nos parece fundamental. Claro. Así sea que los chicos empiecen leyendo cómics. El Sí. otro día Irene Vallejo escribía en su blog, antes al cómic no se le daba bolilla y ahora ojalá tu niño te pida un cómic en la librería. En las jornadas de lectura de Buenos Aires, de la Feria del Libro, ya hace más de 5 años que se dice no importa el formato, es leer. Es leer. Es claro. leer. Y yo donde me muevo, que no son lugares por ahí que doy talleres, lo que trato de hacer es prestar libros, hacer ronda voy a Pilates y presto libros. Ahora anoto porque me han faltado algunos. Después no vuelve. Antes no anotaba, Claro. creía, bueno, pero ahora ya soy grande y anoto. Y presto libros, y hablo de libros, y la verdad que sí, algunos olvidan mi nombre y me dicen la señora de los libros. Sí. En el hospital me decían la señora de los libros. Realmente creo que también les digo a veces, me dicen, ay, tengo este libro que no lo puedo terminar, que ponértelo en la cartera. Ponerlo en la cartera cuando esperás en el médico, esperás acá, allá, por ahí lo sacás y lo lees. A veces hay trucos, cositas.
dónde poner el libro que estamos leyendo, no tenerlo en un lugar, en el dormitorio, arriba de la mesita de luz, que cuando llegamos estamos con un ojo ya cerrado y ya durmiendo, entonces no lo vamos a leer. Pongamos el libro en un lugar donde estamos todavía sin sueño, que por ahí lo agarramos mientras se hacen los fideos, mientras se hace alguna cosa, mientras se termina de cocinar algo, mientras elevamos la pizza, yo tengo el libro al lado, pongo un papelito para que no se me llene de harina y bueno, es buscar también la forma de poder encontrar la pasión. ¿Por qué la pasión de leer? Porque no es el noticiero, aunque, bueno, la radio es importante, pero no es todo el día la realidad. Es también poder darse ese lujo de viajar un ratito a otro lado. Y tenemos que escapar un poco, si no, se hace cada vez más complicado, ¿no? Bueno, lo bueno es que 2x3, cuando pueden, se vuelven a juntar. Sí. Reaparece la sociedad, Sí. ¿no? Sí, hace ¿Cuánto? 17 o Sí. 18. Años que nos Años ya. conocimos cuando yo hacía la liebre acá para el diario La Campaña. Ahí nos conocimos Claro, con María ahí del nos Carmen. conocimos, sí. Bueno, pero yo conocí a su abuelo, a su abuela. O sea, tienen los proyectos obviamente individuales, pero Sí. cuando pueden se juntan para hacer algo, ¿sí? Ambas. En este caso surgió estas crónicas de viaje, o surgieron es. estas crónicas de viaje, ¿no? Bueno, ¿cuál es la expectativa? Siempre que empieza un nuevo taller, un nuevo espacio, sí, para la lectura, hay una expectativa, ¿no? Siempre hay expectativa, siempre. Si no, no creo que no intentaríamos Claro, empezar a armarlo. tal Porque cual. aparte armar un taller a nosotras nos supone, somos un poco exigentes con nosotras mismas, como mucho Sí. trabajo previo. Entonces Sí, leemos mucho, elegimos mucho y después lo tenemos que ir adaptando al público que se presenta. Claro, porque también no es lo un mismo- desafío en la marcha. Claro. No es lo mismo un adulto de 20 que un adulto de 60. Sí. Así que lo vamos modificando también a partir del primer encuentro de acuerdo a los inscriptos. Sí, si tiene mucha lectura, poca lectura encima. Claro, También. Eso el también camino, te cambia, ¿no? el camino lector, sí. Lleva trabajo, porque además para mí individualmente no es la lectura habitual. Si bien leo para adultos, mi lectura habitual es infantil. Claro. Infantil. Sigo en el maternal con Estrellita, preparé una ponencia para la Feria del Libro que fue aceptada, que va a ser presentada en la jornada de lectura. Ahí leí un montón. No para... Por ahí uno es como inseguro, porque quiere saber bien hasta lo último para sentirse bien preparado, pero es exigente. Yo el año pasado hice un taller de Montessori para adultos, para la parte cognitiva, para entender un poco más, y era difícil, era exigente. Todo lo que uno quiere estudiar te exige para poder preparar las cosas con seriedad, sobre todo. Bueno, lo que pasa es que esta clase de talleres también sirve, deben llegar personas que tienen mucha lectura encima, ¿sí? Pero para conocer a otros autores Sí. y otras historias, y aquellas personas que por ahí es el espacio que buscan justamente para leer o para tener, digamos, la posibilidad o la excusa, si querés, Claro. para empezar a leer o retomar la lectura. Viste que a Sí. veces no te haces el tiempo, algunas personas no nos hacemos el tiempo, como dice María del Carmen, para poder leer. Siendo que los tenemos a veces a los tiempos, pero no nos los hacemos. Y bueno, entonces aprovechamos estos espacios. O se aprovechan estos espacios, ¿no? Sí. Claro, porque viste que hay como prejuicios, a los chicos hay que leerle de noche. No, el libro tiene que estar en la mesita de luz. Mirá, sí, puede estar en la mesita de luz, pero también puede estar en la cocina. Que si estás esperando que venga el plomero y no te podés mover y no podés hacer nada porque lo único que tenés en la heladera es un huevo, cuando te dicen hace algo con todo lo que tenés en la heladera, tenés un huevo y un limón, no podés hacer nada, tenés que salir a hacer los mandados, pero tiene que venir el plomero o el electricista, que un saludo a todos que te dicen a las 9 y vienen 11 menos cuarto, Sí. entonces tenés el libro ahí nomás, lo agarrás y podés leer. Y a los chicos los agarrás cansados después de bañar y de comer para leerle un cuento y vos estás con 5% de batería, no es el mejor No, momento. por supuesto. Siempre es bueno la lectura, pero tratemos también de hacerla con un poco de calidad y de batería. Y los chicos también hay que entender que los chicos están cansados. Entonces por ahí hay otros horarios que son más amables. Así que bueno, comienzan el 9 de abril con estas crónicas de viaje. Bueno, esperemos obviamente que la gente se sume. Después en el transcurso del año nos vienen a contar
también qué otros proyectos van a estar encarando, pero nos parecía interesante también nosotros tomarnos un ratito y poder compartir esta clase de informaciones. Que sea con éxito. No sé si les quedó algo por decir, porque viste que por ahí yo la llevo por un lado, la llevo para el otro. Gracias. No, sí, yo también soy media Viste que de nos las vamos, ramas, pero volvemos. Sí, volvemos. gracias. Voy a repetir los teléfonos antes de despedirlos y de agradecerles nuevamente por haber venido. Los teléfonos para inscripción: 2346 56 39 69, 2346 51 7448. Pregunto, Florencia María del Carmen, ¿hay algún cierre de inscripción o hasta antes del 9 de abril? No, ¿Cómo lo hasta manejan? antes del 9 de abril. Sí, tenemos inscriptos ya. Ya tienen inscriptos. Sí, Bien, eso es importante. Tenemos inscriptos y más de 10 no creo que podamos aceptar porque hay un trabajo individual que es importante el número. Así que bueno, a preguntar, a consultar. ¿Sí? Miércoles de 10 a 11. Sí. Así arrancan en Encuentro por las Artes. Florencia María del Carmen, muchas gracias por haber venido. No, Muchas gracias a vos y a vos todos. siempre por darnos un espacio. Hacemos una nueva tanda aquí en la mañana del centro. Sí, ya continuamos. Obviamente tenemos más programa por delante. Sí, con permiso, ya volvemos.